Tres puntos quiero mencionar. El primero, se lo comuniqué el jueves a la superintendencia. ADRES no acepta que esta EPS diga que el ADRES le debe 780.000 millones de pesos. Ellos se refieren a unas cuentas que les han glosado en el FOSIGA, les han glosado el gobierno anterior, les han glosado varias auditorías e insisten en volver a cobrar. Las cuentas oficialmente fueron rechazadas, y fueron rechazadas porque eran cosas que estaban en la UPC, porque eran cosas que no cabían en presupuestos máximos, etcétera, etcétera. Y ellos insisten en mantener en el balance un activo que para mí es absolutamente irregular y que no debía estar, porque es una cuenta que han debido castigar hace mucho rato. Pero con eso mantienen el cuento de que el Estado les debe una cantidad de dinero que no les debe. Y estoy hablando de auditorías de distintos gobiernos y auditorías de distintas firmas. Segundo, cuando tenían que ir a punto final para cobrar los servicios que no estaban en la UPC, hacían cola 4 años hasta una ley que les dio 10 millones para pagar estas deudas. Las EPS asumían eso con los recursos de la UPC, porque la Corte Constitucional les dijo: si hay un servicio que no está en la UPC, ustedes lo tienen que dar y recobrárselo al Estado. Entonces es un recobro. Después, para evitarles dificultades, se les facilitó que se les diera un presupuesto adelantado, de presupuestos máximos, para que no tuvieran una carga tan grande de esperar al pago. Hoy que se les paga el 70% adelantado y solo esperan el 30%, ahora sí hay crisis financiera, antes tenían que esperar el 100%. Entonces son manipulaciones de la historia de las formas de pago en el sistema. Nunca se ha pagado tan cumplidamente como ahora. Y tercero, quiero hablar del problema más grave del sistema de salud colombiano, que, por cierto, yo escribí sobre este tema bastante en años anteriores con la Universidad Nacional, y es el problema que descubrimos desde el año 2009 de la integración vertical de negocios. Integración vertical de negocios que encontramos en Salucó en esas épocas, donde estaba sacando las utilidades por una empresa farmacéutica de su propio holding, 500.000 millones de sobrefacturación, que eran utilidades para esa empresa farmacéutica y gasto para la EPS. Obviamente después lo devolvían como utilidades y las utilidades ya se podían gastar en campos de golf, edificios, etcétera, etcétera. Esta forma de sacar el dinero por detrás, no por delante como utilidades, ha sido clásica en el sistema. Se repitió en Medimás, cuando las IPS eran las dueñas de la EPS y las IPS le ordenaban a la EPS: gíreme tanto y gíreme a mí, gíreme. ¿Sí? Encuentra uno que cuando las IPS o los otros negocios son los dueños de la EPS acaba dándoles más recursos, más dinero, mejores pagos a sus propias socias o dueñas. Este es un problema grave en el sistema, y por eso los partidos políticos, cuando hicimos el primer acuerdo con los partidos políticos sobre la reforma, ellos fueron los primeros, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Nuevo, que dijeron: hay que prohibir la integración vertical en el sistema de salud colombiano, porque no va a ser claro. Cualquier economista sabe que si yo tengo 8 empresas y hago negocios entre ellas, puedo poner las utilidades donde me conviene y las pérdidas donde me conviene. Y eso es lo que me parece a mí que está pasando aquí, pero como yo no lo puedo comprobar ni es ilegal, yo digo: miren, 200.000 millones perdió la EPS Sanitas el año pasado, pero sus negocios integrados ganaron 300.000–400.000 millones, y los giros a la matriz quién sabe de cuánto fueron. Yo sí sé cuánto fueron. Pero entonces, como yo no soy una persona que responsable de la investigación ni de ninguna de esas cosas, yo llamo a que haya una auditoría forense sobre el manejo de los recursos del sistema, que haya un tercero. Me dicen: no, empecemos por el tercero natural, que tiene que cuidar los recursos del Estado, que es la Contraloría General de la República. Entonces, tenemos los balances de todas las empresas, tenemos las utilidades de todas las empresas, tenemos las relaciones, hasta los créditos de todas las empresas, los anticipos. Bueno, le vamos a entregar a la Contraloría esta información para que la Contraloría decida
si hay aquí irregularidades graves con el manejo de los recursos del sistema o no. Nosotros simplemente encontramos que por unas de sus empresas salen las utilidades y en otras se dejan las pérdidas para ayudar al gobierno. Muchas gracias.